como introducción a lo que leímos y lo que desarrollamos hace 2 miércoles atrás. Que veamos el contexto, un poco el contexto de Mateo 24. No es el tema, lo dije que hoy el tema era, bueno, si Jesús va a venir, ¿cómo nos tenemos que preparar? Pero me parece importante un poco el contexto y tendríamos que ir tal vez a algunos capítulos atrás de Mateo. Ir a Mateo 21, que comienza con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Jesús entra desde el Monte de los Olivos. Ustedes saben que entre el Monte de los Olivos y Jerusalén, el muro oriental de Jerusalén, si alguno ha estado ahí, nosotros con Ana, con mi esposa, pudimos estar en el 2019. Ahí está la puerta del muro de Jerusalén por donde entendemos que Jesús entró en Mateo 21. Hoy está tapialada, está cerrada. Y creo que es por la puerta donde Jesús va a volver a entrar. Cuando Jesús viene, hay un valle entre el monte de los Olivos y el monte de Sión, donde está la ciudad de Jerusalén. Hay un valle, el valle de Josafat. Y aparentemente Jesús camina eso y se monta en un burrito, cumpliendo profecías del Antiguo Testamento. Y cuando él entra en esa puerta, la gente tiraba o tendía tendía palmas, dice acá, las tendían en el camino, ramas de los árboles. Y dice que la gente aclamaba, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene del Señor, Hosana en las alturas. Y Hosana es un grito de liberación. Entendían que era el Mesías que venía. Los judíos entendían que era el Mesías que venía a liberarlos de la esclavitud del Imperio Romano. Y cuando Jesús entra por esa puerta, a la derecha había como un puesto romano, digamos. Era una puerta y estaba vigilada. A la derecha de esa puerta estaba un puesto romano y a la izquierda estaba el templo. Hoy hay una mezquita, y la mezquita de Omar. Una mezquita que tiene una cúpula dorada. Pero cuando Jesús entra por ahí, toda esta gente que decía Hosana al Hijo de David, al que viene a ocupar el trono de David, creyó que iba a ir hacia la derecha, iba a empezar la liberación del yugo romano. Y ustedes van a ver que Jesús cuando entra no va a la derecha, va a la izquierda. Y entra al templo. Y ahí se produce, o es el comienzo de todo un conflicto. Jesús no va a estar con tanta mansedumbre como en otros momentos de estos 3 años de su ministerio. Jesús entra y empieza a contender con los religiosos judíos. Yo no voy a hacer un análisis de todo lo anterior hasta llegar a Mateo 24, pero ustedes van a ver que Jesús en general le habla a los religiosos judíos y empieza a contender. Y empieza a hablar que por cuanto Israel no tomó lo que tenía que tomar, va a ir a otra gente, el reino se le va a dar a otra gente. Y es muy fuerte todo eso, y aparecen parábolas donde Jesús habla muy fuerte de que había invitados, pero como los invitados, por ejemplo, a una boda no quisieron, entonces fue a llamar a otros.
Ustedes van a ver ahí toda una confrontación. Tal vez el punto más alto es en Mateo 23, cuando él empieza a acusar a los escribas y fariseos. Ay de vosotros, escribas de fariseos hipócritas, ay de vosotros ciegos, insensatos y ciegos, necios y ciegos. Ay de vosotros, otra vez hipócritas. Empieza toda una confrontación. Y al final de Mateo 23, él ya no le habla a los religiosos, le habla a todo Israel. Y le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis. Él se esconde en un sentido del pueblo de Israel, pero no es para siempre. Hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hay un momento futuro profetizado donde finalmente Jesús va a volver a tratar con Israel directamente. Y dice Romanos 11 que todo Israel será salvo. Pero ahí Jesús de alguna manera inicia un periodo donde abre la posibilidad de la salvación a los gentiles y deja un espacio para tratar con Israel como nación, como etnia. Sí es real que hoy, cada generación, ha habido judíos que se han convertido al Señor y son parte de la iglesia. Pero hay un momento final de plena restauración. Y esto es lo que Jesús está diciendo ahí. Y lo que dicen los profetas y lo que dice Pablo y otros escritores del Nuevo Testamento. Así que en Mateo 24 contextualicé todo. En Mateo 24 Jesús ya no habla más con Israel, ya menos con los religiosos, ya no más está con sus discípulos. Está con lo que va a ser su iglesia a partir de Pentecostés. Todo lo que dice a partir de Mateo 24 es en esa relación cercana que tiene con sus discípulos. Todo lo que les va a hablar, todas las señales que vimos, es en ese diálogo particular e íntimo que él tiene con este grupo de hombres que lo habían seguido. Bueno, hasta ahí un poco el contexto. Hoy nosotros vamos a leer parte de Mateo 24, el final, y vamos a introducirnos en Mateo 25. Y después, ya en Mateo 26, ustedes van a ver los capítulos finales de Mateo, donde está todo el proceso de acusación, de cárcel, de muerte, de resurrección del Señor. Ahora, lo importante hoy es que entendamos que esa secuencia de hechos que hablamos hace 2 miércoles atrás, esas 6 fases que culminan con la venida del Señor y el arrebatamiento, y después podemos hablar de más cosas que van a pasar. Yo dije recién alguna. No es la idea del Señor y no es la idea de los apóstoles y no es la idea del Apocalipsis que hagamos una línea de tiempo exacta de todo lo que va a pasar. De hecho, algunos que están acá, que son de Río Cuarto, cuando en el 2020 dimos una serie de charlas en este sentido, terminamos haciendo una línea de tiempo. Creo que por ahí Julio o Priscila la tienen porque me la mostraron.
tendríamos que refaccionarla un poco, ¿no? Actualizarla, pero no es la idea esa. La idea no es satisfacer nuestra curiosidad. ¿Quién será el anticristo? ¿En qué año vendrá el Señor? ¿Dónde va a ser mayor la persecución? La idea no es esa. La idea, y por eso damos esta charla, es que estemos preparados para el momento en que el Señor venga a buscarnos. Hoy hablamos con algunos hermanos, ese pasaje me parece que no lo tengo acá, pero está en 2 Pedro 3, cuando dice que el Señor no retrasa su venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Pedro no dice para con todos, dice para con nosotros. Déjenme, yo veo que acá estamos 15 conectados, así que déjenme que lo hable así. El Señor no está retrasando su venida como algunos de ustedes piensan. Es un fruto de su paciencia, porque no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que procedamos al arrepentimiento. Esto dice Pedro. Ahora, ¿qué significa que nos tenemos que arrepentir? Alguno de ustedes me podría decir, pero si ya me arrepentí, ya cuando me convertí, ya esto, ya lo otro. Ustedes recuerden que la palabra arrepentimiento es metanoia. Bueno, recuerden, algunos lo recuerdan, otros lo pueden saber ahora. Y metanoia es cambio de mentalidad. Entonces, lo que Pedro está diciendo, ustedes están en otra, estamos en otra. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad con respecto a este tema. Y prepararnos. Y si Dios viniera hoy, no puede venir hoy, pero si el Señor Jesús viniera hoy, ¿cuántos de nosotros estaríamos preparados? De los 15 que estamos acá. ¿Cuántos estaríamos realmente preparados? ¿Cuántos estamos realmente preparados si de acá a 3 años y medio viene la gran tribulación? ¿Cuántos estaríamos? ¿Estamos preparados para resistir el ambiente turbio de engaño espiritual que hoy hay por todos lados? Bueno, la idea es esta. No definir muchas cosas, sino ver qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer hasta el día que Él venga. Esa es la idea de esta charla. En Mateo 24 y en Marcos 13, el Señor nos da básicamente 2 indicaciones. La primera es velar. Tenemos que velar. Tiene que ver con esta preparación. Velar es estar despiertos. Estar despiertos es estar alertas. No es que no tienen que dormir. No es que hoy no van a dormir, ¿no? Pero estar despiertos es estar alertas. La otra indicación del Señor es que nos cuidemos del engaño, porque van a aparecer falsos, lo vimos, falsos cristos, y van a aparecer falsos maestros, profetas, no maestros, falsos profetas. Entonces, estas son las 2 indicaciones que el Señor nos está dando. Yo quiero hablarles, porque vamos a hablar de 3 parábolas. A partir del final de Mateo 24, Jesús da 3 parábolas. Yo quiero referirme a esas 3 parábolas. En esas 3 parábolas vamos a ver un nivel de preparación. Ahora, no son fases. Me preparo así, una vez que llegué a esto voy a la segunda fase, a la tercera fase. Son 3 intensidades de preparación. Si pensamos en una maratón, uno se puede preparar para una maratón olímpica, que son 42 kilómetros, otro se puede preparar para 12 kilómetros, otro se puede preparar para 5 kilómetros. ¿Para cuál de las 3 te vas a preparar?
Yo creo que estas tres parábolas nos muestran estas tres intensidades posibles en nuestra preparación. Son parábolas. Acá empezamos con un problema. Yo les dije, tenemos que ser los más literales posibles en la interpretación de las escrituras. Pero son parábolas. Entonces, como parábolas, hay una alegoría, hay un simbolismo. Y entonces, acá está la interpretación, lo que yo entiendo. Ustedes pueden entender algo parecido, pero no exactamente igual, y es entendible. Pero bueno, ustedes me pidieron a mí que desarrolle esto, así que yo les voy a decir lo que yo entiendo, que estas parábolas nos están diciendo. Estas tres parábolas que vamos a hablar tienen una característica en común. La primera característica en común es que hay alguien que tiene que regresar y se tarda en regresar. O sea, Jesús le está diciendo a sus discípulos, no se preparen ante la inminencia, no se preparen porque vengo pronto, prepárense porque estoy tardando. O sea, hay tiempo, pero no se duerman. Hay tiempo, pero no se dejen estar. Otra coincidencia que tienen las tres parábolas que vamos a ver, que hay algunos que se salvan y hay otros que se pierden. Desde la iglesia, en la iglesia, nosotros vamos a ver que las tres parábolas hablan de gente de iglesia, de que están todos los domingos con nosotros, todos los sábados. Y hay gente que se salva y hay gente que se pierde. Ya Jesús lo había dicho. Por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos, se enfriará, ya lo vimos. Pablo dice, lo vamos a ver más adelante, pero Pablo dice también que la venida del Señor y nuestra reunión con Él, según Tesalonicenses capítulo 2, no va a venir sin que antes ocurran dos cosas. Y una de esas dos cosas es la gran apostasía. Ustedes van a ver que si hacemos un análisis matemático, en dos de las parábolas se pierde el 50%. Y en la tercera parábola se pierde el 33%. O sea, porcentajes altos. Si lo aplicáramos a nosotros, a esta reunión, como una pequeña iglesia, digamos, si no estamos bien preparados, de nosotros 15, 5 se perderían, según una parábola, y según las otras dos, entre 7 u 8 de nosotros nos perderíamos. Por eso la importancia de estar preparados. Tal vez la característica diferente tiene que ver con la causa que produce la perdición. Y es como que en cada parábola yo miro y veo que Jesús está como levantando la vara en lo que nos pide en cuanto a preparación. Cada vez como que nos pide más. Pero vamos a la primera parábola. Vamos a la lectura bíblica de Mateo 24, del 48 al 51. En realidad yo voy a tomar la parte negativa de esta primera parábola. En los versículos anteriores está la parte positiva. Hay un siervo fiel y hay un siervo malo. Yo voy a tomar la parte del siervo malo, el versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, acá está lo que les decía, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe. Va a venir como ladrón en la noche, para él.
no para los que estamos en luz, para los que están en tinieblas, para los que están en ignorancias. En ignorancia, dice 1 Tesalonicenses 5. Y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo veo acá, tomando esta persona como un antiejemplo, que la primera cosa que veo es que él maltrata a sus consiervos, a sus hermanos. Y quiero decirles que el maltrato a los hermanos es una clara evidencia de nuestra falta de amor al Señor. Juan lo dice así: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esto es lo que Juan está diciendo. Y ese maltrato hoy, acá aparece en la parábola que es golpear, es físico. Yo no creo que entre nosotros haya un maltrato físico. Y me da la impresión que el maltrato hoy entre los hermanos tiene más que ver con un miembro que tenemos acá, hacia adentro de los labios, que se llama lengua. Santiago dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Así también, hablando de la lengua, dice, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Ningún hombre puede domar la lengua. Esto está en Santiago 3, después yo les dejo el apunte. Que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces acá tenemos el maltrato a los hermanos fundamentalmente a través de la lengua. Puede haber otros maltratos, la indiferencia, el menosprecio, los gestos con los que ofendemos. Pero yo quiero hablar del maltrato que tiene que ver con la lengua. El maltrato que tiene que ver con lo que hacemos con el hermano directamente. Las palabras ofensivas, las ironías, las cargadas, los apodos, los hachazos bíblicos. Pero también está lo que hacemos por detrás. El hermano a veces ni se entera. Chismes, murmuraciones, críticas por detrás, lo cual es cobardía. Y a veces eso aún pasa en nuestras propias mesas familiares. Tenemos que tener cuidado. Entonces, el primer síntoma de que no estamos preparados en este primer nivel que hablamos tiene que ver con la ofensa que con nuestra lengua hacemos a los hermanos. En segundo lugar, dice que este hombre participaba con los borrachos. Comía y bebía con los borrachos. ¿Se habrá puesto borracho? Me imagino que sí. Seguramente estaba el pecado de gula ahí también, puede ser. Y esto para mí tiene que ver en la parábola con nuestra amistad con el mundo, nuestra participar de las cosas que hacen los que no conocen a Dios. Y Juan nos dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre,
sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba. Mete Juan el tema de la venida del Señor. Este mundo, como lo conocemos, se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, ese vivirá para siempre. Entonces no es solamente no pecar, no ofender, es también no amar al mundo, no relacionarnos con el mundo. Cuando amamos al mundo, el amor de Cristo no está en nosotros. Pablo dice, no todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar por ninguna cosa. El que empieza a amar al mundo, dice Santiago, cae en un adulterio espiritual. En Hebreos 12:16 habla de un tal Esaú. Ustedes conocen la historia. Él era el primogénito, él era el heredero de la promesa. Pero a Esaú le gustó más un guiso de lentejas que la herencia que Dios le daba. Le gustó más la comida. Y cometió, esto dice Hebreos 12, versículo 16, cometió adulterio espiritual. Por eso Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y dice el trágico fin de este siervo malo. Dice, su parte es con los hipócritas. Es este que está en la iglesia, que se dice un hermano entre nosotros, pero con su lengua peca continuamente, le gusta todo lo que el mundo le ofrece. Su corazón no está en el Señor. Así que acá la primera advertencia, ahí nomás, que Jesús les da, después de contar todo, de describir todas las señales y todos los hechos que van a ocurrir. La primera advertencia tiene que ver con la búsqueda de una vida santa cada vez más, y ojo con la lengua, y con una vida que no anhela el mundo, que anhela las cosas de arriba. Esta es la primera parábola, tal vez la más corta. Vamos a la segunda. Es la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a leer Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que toman sus lámparas, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, otra vez se tarda el que tiene que venir, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras también, para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.
Acá tenemos algunas coincidencias entre estas 10 vírgenes. Eran vírgenes. Esto habla de pureza. Podemos decir, cumplían la parábola anterior. Estas 10 vírgenes cumplían la primera parábola. Había purezas en sus vidas. Todas tenían sus lámparas encendidas inicialmente. Estas lámparas funcionan a aceite. Así que algo de aceite tenían. Las 10. La lámpara visible, la lámpara en sí, tiene que ver con el testimonio. Había un testimonio. Ese testimonio partía del aceite, que en el lenguaje bíblico tiene que ver con el Espíritu Santo que nos lleva a enamorarnos de Jesús. Era casi como una actitud de adoración continua de estas mujeres a partir de estas vírgenes, a partir de esta experiencia con el Señor. Y ante la tardanza, las 10 se durmieron. Porque uno dice, bueno, las insensatas se durmieron, las prudentes también. Las 10. La diferencia trágica para 5 de ellas es que a la medianoche, a la hora más oscura de la noche, tal vez, digo yo, a la hora de la persecución, o en medio de ella, se escuchó un grito. Ahí viene. Yo creo que son ángeles que están diciendo, ahí viene, viene el esposo. Salgan a recibirle. ¿Por qué pienso que son ángeles? Porque vamos a ver en otros pasajes. Ya lo vimos en Mateo 24 que va a mandar a sus ángeles a recoger a sus escogidos. Y hay otros pasajes donde dice que va a haber voz de mando y también voz de arcángel y trompeta de Dios cuando Él venga. Y cuando pasa esto, todas se despiertan con expectativa. Viene el esposo, pero hay 5 de ellas que tienen su lámpara, pero no tienen vasija con aceite para echar otra vez y que esa lámpara permanezca encendida. Y quiero decirles que en ese momento severo el aceite no se puede transferir y las lámparas se apagan. Algo extraño es que puede ser, pero las mandan a comprar aceite a la medianoche. No sé dónde podrían comprar aceite a la medianoche. Pero el hecho concreto es que las que no tenían suficiente aceite se perdieron. La mitad se perdió. Déjenme mostrarles una virgen insensata. Déjenme mostrarles una iglesia insensata. Es la iglesia de Éfeso. Es la iglesia que es descrita en Apocalipsis 2, del 2 al 5. Jesús le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Esta iglesia trabajaba arduamente por amor de su nombre. Pero le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No tenía suficiente aceite. Algo de aceite había. Sus obras eran buenas, pero había perdido su primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y si dice de dónde has caído, había un lugar alto donde estaba y ahora está en un lugar más bajo. Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. El candelero es ese donde están las luces que dan luz. Quitaré el testimonio
de su lugar si no te hubieres arrepentido. La iglesia de Éfeso, ustedes repasen sus características, era una iglesia para recomendar. Tenía una correcta vida, tenía una correcta obra, hasta algo de amor por Jesús, algo de aceite. Pero no tenía el primer amor, no tenía la primera pasión, la inicial. En el Nuevo Testamento, la idea de la iglesia es la de una virgen desposada con un hombre que regresa para la boda. Esa es la idea de la iglesia. El Nuevo Testamento nos habla de una mujer, hablando de la iglesia, llena de expectativa, de devoción y de amor apasionado por ese hombre que va a regresar para tener intimidad plena con ella. Y esta mujer tiene un deseo intenso que llegue el día de esa boda. En palabras de Pedro, Pedro nos dice, 1 Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Por eso, como dije antes, toda amistad con el mundo es considerada adulterio. Ustedes saben que en la antigüedad, cuando esa mujer y ese hombre se desposaban, no se podían engañar, no se podía romper eso. Ya el desposorio era un compromiso pleno para el casamiento, para la boda. Y la idea en el Nuevo Testamento es que la iglesia es la desposada de Jesús. Entonces acá habla de 5 vírgenes llenas de aceite, enamoradas de Jesús. Estas son las vírgenes prudentes. Esto me llevó a repasar algunos aspectos de algunas vidas de místicos. La iglesia tiene la historia de la iglesia. En la historia de la iglesia hay místicos. Algunos son católicos. Ariel, vi por ahí que estaba Ariel. Ariel se debe acordar de algunos de ellos por su cuna católica. Por ejemplo, Madame Guyon, el hermano Lorenzo, que escribió un librito, en realidad el librito son sus cartas, que se llama La práctica de la presencia de Dios. Santa Teresa de Jesús, por ejemplo. Entre los protestantes tenemos los pietistas alemanes, los cuáqueros. Y entre los pietistas alemanes apareció un conde, creo que esto lo hablé con alguno de ustedes, el conde Zinzendorf, un conde alemán. Tenía todo un condado que era de él. Pero desde muy chiquitito, su abuela y su tía, él había quedado al cuidado de una abuela y una tía, lo metieron en este enamoramiento de Jesús. Y hay registradas cartas del conde Zinzendorf. Él escribía sus oraciones a Jesús. Pero ustedes las leen y son cartas de amor a Jesús. Amor apasionado a Jesús. Así creció el conde Zinzendorf. Después vamos a hablar un poquito más. Lo dejo ahora por ahí. Y la Biblia nos habla de vivir en el Espíritu. Y creo, hermanos, que la vida en el Espíritu está relacionado con un profundo enamoramiento por Jesús. Cuando estoy enamorado por Jesús, es mucho más fácil enfrentar la tentación. Es mucho más fácil hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. Y acá en esta segunda parábola, la advertencia de Jesús es que no alcanza con una vida cristiana correcta. Necesitamos estar llenos de un profundo enamoramiento por Jesús y por nuestro encuentro con Él. Este es el segundo elemento para estar correctamente preparados. Así que hasta ahora hablé en la primera parte de pureza espiritual, santidad y alejarnos del mundo. Y en esta segunda estoy hablando de algo más profundo, si se quiere, más intenso, que es un enamoramiento
por Jesús. La tercera parábola, la más larga de las tres, Gusti, es la parábola de los talentos. Gustavo, te interrumpo un Sí, poquito. Con esta sí, última parte que vos decías de esta intimidad con Jesús profunda, es muy fuerte cuando las vírgenes, las insensatas, van a golpear la puerta que está cerrada. De adentro el Señor les dice que no las conoce. Y esa palabra conocer, en la palabra siempre en la Biblia siempre tiene que ver con intimidad, ¿no? sí, Eh, sí, Como diciéndole, nosotros no hemos tenido intimidad, no las conozco, no sé quiénes son. Es muy fuerte esa sí. respuesta del Señor. El verbo conocer también está en Mateo 7, por ejemplo, cuando dice, algunos dicen en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, ¿no? Y Jesús dice, nunca los conocí, apartados de mí, nunca los conocí. Lo que dice Víctor es real, el verbo conocer en la Biblia, que fue escrita por judíos, salvo los dos libros que escribe Lucas, los otros escritores bíblicos son todos judíos. Y la palabra, el verbo conocer en la Biblia, no es definiciones acá, filosóficas acá. El verbo conocer es experimentar, es intimidad, es cercanía, es disfrutar, gustar. Como decimos a veces, esto el ejemplo lo he dado en alguno de ustedes, con alguno de ustedes cuando he ido, yo puedo decirles, vamos a conocer el dulce de leche, vamos a conocerlo. Y vengo con un librito y les muestro un montón de datos y lo repetimos y lo memorizamos y nos vamos con el librito y decimos, conocí lo que es el dulce de leche. Este es el pensamiento griego de lo que es el dulce de leche, una serie de definiciones que me dan una idea de qué estamos hablando. Pero para el hebreo, digamos, para el judío, conocer el dulce de leche era venir con un tarro acá y destaparlo, y una cuchara de esas grandes, ¿vieron? Y estoy conociendo el dulce de leche, es disfrutar, es disfrutar. El Salmo 34 dice, a ver, lo voy a buscar. Gustad y ved que es bueno Jehová, el Salmo 34:8. Dichoso el hombre que confía en él. Pero otra versión dice, saboread a Dios. Saboread. O lo pueden buscar, creo que es en la NTV. Entonces tiene que ver con esto que decís, sí, claramente. Es una relación, por eso hablé de adoración. Cuando pienso adoración no pienso solo en una reunión y cantar canciones. Pienso en una actitud continua de búsqueda de Dios, de estar como los místicos que hablábamos antes, ¿no? Muy bien, avanzamos. Tercer parábola. Acá vamos a leer un poquito más. La parábola de los talentos. Tengo que volver a Mateo 24. Pero vamos a leer ahora Mateo 25. Ya estamos en Mateo 25. 25 del 14 en adelante. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos.
Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ni ciega donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, esta es la parábola de los talentos. Lo primero que tenemos que ver es qué es un talento. Porque a veces uno piensa: yo tengo talento para el canto, para la cocina, para la carpintería. No está hablando de esto. En el Antiguo Testamento, un talento equivalía a 34 kilogramos de plata. En el Nuevo Testamento, un talento equivalía a un poco menos, a más o menos 21 kilos y medio de plata. Pero para que usted tenga una idea del valor de un talento, vamos a considerarlo en dinero. Un talento equivalía a 6.000 dracmas o denarios. Y un denario corresponde a un día de trabajo. Un talento son 6.000 de estos, 6.000 días de trabajo. Yo saqué una cuenta más o menos. Y son en cuanto a dinero, un talento es aproximadamente 16 años de trabajo. Ustedes imagínense lo que ganan por mes. El valor en dinero de un talento era el valor de 16 años de tu salario. Ahora, ¿qué es el talento? Vamos a la parábola y vamos a ver lo que la parábola nos dice. Lo primero que dice es que el talento es algo que Dios le dio a cada uno según su capacidad. Ahora, Efesios 2:5 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Cristo nos dio vida. Entonces, multiplicar el talento es multiplicar la vida que Dios nos dio en la vida de otros. Esto tiene que ver con un hacer nuestro. No es solamente estar enamorados de Jesús, adorando. Todo eso está bárbaro y es la segunda parábola. Pero ahora vamos a la tercera parábola donde hay algo más. No es solo eso, hay algo más. Yo les hablé antes del conde Zinzendorf. Este niño que de chico hacía cartas, sus oraciones eran cartas de amor a Jesús. Pero en un momento, mirando un cuadro, el cuadro se llama He aquí el hombre. Es Jesús llevado a la cruz, todo ensangrentado, todo lacerado, por un judío y un romano. Y en el pie del cuadro dice: todo esto he hecho yo por ti. ¿Qué vas a hacer tú por mí? Y este conde, cuando vio eso,
lo revolucionó. No bastaba con estar enamorado de Jesús y todo ese aceite. Ese aceite tenía que volcarse en la vida de otros. Tenía que derramarse en la vida de otros. Y justo en ese tiempo venían desde Checoslovaquia un montón de moravos perseguidos por la religión. Y él abrió sus propiedades para que ahí prácticamente existiera un pueblo de moravos, del cual él se hizo parte. Y empezaron a orar. 24 horas de oración, años de oración. Y el Espíritu Santo vino aún más fuerte sobre ellos. Esta era una comunidad enamorada de Jesús. Pero dijeron, tenemos que llevar esto a otros lados. Tenemos que, este talento que tenemos, lo tenemos que multiplicar en muchos lugares. Y en los 150 años siguientes, el movimiento moravo envió 2.000 misioneros a todo el mundo. Hay una canción que por ahí se puede escuchar de Marcos Brunet, que se llama La canción del Cordero, que al finalmente cuenta, porque la canción dice, y que el Cordero reciba la recompensa, ¿no? Por su sacrificio. Y esto no fue algo que inventó algún compositor de canciones, que, como puede ser Brunet. Esto surge de una declaración que dos jóvenes, dos muchachos de 21 o 22 años, fueron los primeros dos misioneros que los moravos enviaron. Pero ellos se vendieron como esclavos a una plantación de una isla en Centroamérica, donde había un hombre en esa plantación, el dueño de la plantación tenía 2.000 esclavos y dijo, aquí este tema de la religión y de Cristo no va a entrar. Y ellos dos se vendieron como esclavos para meterse ahí y predicar a Jesús entre los esclavos de este hombre. Y los familiares de estos dos muchachos dijeron, ¿por qué van a hacer esto? No los vamos a ver más. Ellos estaban en Alemania, en el sur de Alemania. ¿Qué vamos a hacer? Y lloraban y gritaban. Y uno de estos jóvenes se dio vuelta y les gritó que el Cordero reciba la recompensa por su sacrificio. Y entregaron sus vidas. Ahí tienen ustedes dos hermanos nuestros. Un día lo vamos a conocer, a estos dos. Creo que por ahí tengo el nombre de ellos. Que entendieron que el talento, que la vida de Cristo que tenía que ser multiplicada en muchos otros. Repito, multiplicar el talento es multiplicar la vida de Cristo que está en nosotros en la vida de otros. Es multiplicar en otros aquello que estamos experimentando al vivir las primeras dos parábolas. Santidad, alejarnos del mundo, enamoramiento de Jesús. Todo esto queremos volcárselo a otro, no nos queremos callar. Esto es multiplicar el talento. En otro sentido, si ustedes van a Juan 15, ahí hay otra parábola, donde Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ustedes van a ver que habla mucho del fruto, y que tenemos que llevar fruto. Y el fruto es esta multiplicación de la vida de Cristo en la vida de otros. Es interesante que en Juan 15, esto que ustedes pueden leer, del versículo 1 al 16 de Juan 15, van a ver que no hay en ninguno de esos versículos el mandamiento, vayan y den fruto. No está ese mandamiento. El mandamiento que está ahí es, permanezcan en mí, permanezcan en mi amor, sigan enamorados de mí. Y va a empezar esto a transmitirse a la vida de todos los que se acerquen a nosotros.
Dar fruto no es solamente predicar y que otros se conviertan. Dar fruto no es como alguna vez yo mismo creí, que era hacer discípulos. Puede ser parte, pero no es solo eso. Dar fruto, otra vez, lo repito por tercera vez creo, es multiplicar la vida y el amor y el enamoramiento que Jesús me dio a mí por Él en la vida de otros, replicarlo en la vida de otros. Entonces de repente un día, no sé, Víctor y Gise que están ahí llegan mal del trabajo, no sé, no les va bien, no saben qué hacer, están como bajoneados, no hay mucha vida de Cristo adentro, y llegan y está Lucas en la casa. Y Lucas está adorando al Señor. Dios le habló y está ahí. Y de repente Lucas le dice, papá, mamá, mira lo que Dios me mostró hoy. Y los abraza y se pone a orar. Y de repente Víctor y Gisela ya están orando con él. Y se olvidaron de los líos. Y la vida de Cristo que ahí tenía Lucas se multiplicó en el corazón de Víctor y en el corazón de Gisela, de sus padres. Eso es multiplicar la vida de Cristo. Multiplicar la vida de Cristo es cuando ayudamos a alguien que está mal, que vuelva al Señor. A alguien que ha pecado y necesita ser restaurado, cuando ayudamos a eso. Cuando vemos al débil y lo consolamos. Al que ha tenido una pérdida fuerte y estamos llorando con él. Es multiplicar la vida de Cristo en medio de la iglesia. Entonces, acá está, con esto estoy terminando hoy. Pero prepararnos significa combatir al pecado que está en nosotros. Prepararnos es alejarnos del mundo que nos rodea. Y no estoy hablando de meterte en un convento. Estoy hablando que no amamos lo que es del mundo. Pero claro, es muy difícil no amar al mundo si no tenemos un enamoramiento mucho mayor. A mí me gusta, en Mateo 13 hay 7 parábolas, pero hay una, después se la voy a dar para que la lean, le voy a dar el versículo. Hay una de las 7 parábolas de Mateo 13 que es un solo versículo, uno solo. Es el 44, Mateo 13, 44. Y miren, ahí pasó algo. Había ahí un hombre que salió a caminar. Yo lo novelo un poco a ese versículo, ¿no? Le meto novela. Pero cuando quiso volver, porque ya estaba cansado, dijo, voy a cortar terreno, voy a ir por en medio de los terrenos baldíos. Y en medio de un terreno él pisó algo, pateó algo. Y miró, y era un pedazo de una pulsera de oro que sobresalía. Y dijo, esta pulsera me la llevo. Y entonces escarbó un poco ahí, pero cuando escarbó chocó con otras cosas con sus manos. Vio un anillo de brillante, vio un collar de oro. Y escarbó más, y de repente vio que había un gran tesoro en ese terreno. Y yo me imagino que miró para todos lados, no había nadie, había salido muy temprano y escondió todo. Y dijo, voy a ir, no sé, acá si todos me entienden, voy a ir a Catastro a ver de quién es este terreno. Yo lo quiero comprar, porque tiene el tesoro escondido. Y va ahí al registro catastral y ve que es de fulano de tal, va a la casa de fulano de tal, y le dice, te compro el terreno. Y el dueño sabía que ese terreno valía $20,000. Y este hombre le dice, te lo compro. Y el dueño dice, no, yo lo tenía como una inversión, no está a la venta. Y este hombre le dice, te doy $30,000. Y el dueño le dice, no, si yo no lo quiero vender, no tengo interés. Te doy $60,000. Y el dueño ya le empieza a gustar. Bueno, a ver, no sé qué le pasa a este, pero bueno, por $60,000, 3 veces ese terreno, se lo compro. Bueno, se lo vendo, te lo vendo.
Y este hombre se va contento a la casa, porque ya tenía el precio, el acuerdo para comprar el terreno, y llega y la esposa le dice, ¿qué pasa que estás tan contento? Mirá, tenemos que vender nuestra casa. ¿Pero y qué vamos a hacer? Me voy a comprar un terreno. ¿Pero por qué? Vendamos la casa. Y vendió la casa. Y vendió el auto. Y vendió todo lo que tenía. Porque quería comprar ese terreno. Porque había encontrado el tesoro escondido. Eso es enamorarnos de Jesús. Donde no nos interesa más nada. Solo lo que queremos a Él. Y la última parábola dice, y esto que tenés, no te lo quedes para vos. Este tesoro que tenemos en vasos de barro es para volcarlo en otros y bendecir a muchos. Es multiplicar ese talento que Dios te dio. Y finalmente digo esto. Al que multiplicó los 2 talentos y al que multiplicó los 5, el Señor le dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y le dice, entra al gozo de tu Señor. ¿Cómo será el gozo de Jesús? No lo sé, no lo puedo describir. Déjenme que solo les muestre un indicio pequeño y a ver si entre todos lo podemos entender. Creo que la gran mayoría de los que estamos acá hemos tenido una experiencia con Jesús. El bautismo en el Espíritu Santo, un retiro donde fuimos tocados, un momento especial donde Dios nos habló y nos derramamos delante de Él. Creo que la mayoría de los que están acá, alguna experiencia chiquita o no tan chiquita han tenido. Esa experiencia con el Espíritu Santo, yo la he tenido más de una vez, pero me ha pasado algo, quiero decirles. Vengo de un retiro, parece que estoy en el cielo, hasta que el otro día tengo una discusión con alguien, hasta que el otro día miré algo que no tenía que mirar. Cuando quiero acordar, aquella experiencia parece que se me fue hasta la próxima experiencia. No sé si decirles es normal, pero esto es lo que nos pasa a todos. Pero dice la Biblia que esa experiencia espiritual tan celestial esto está en Efesios 1 y en Romanos 8, es apenas la primera entrega y la garantía de la gloria que vamos a experimentar en aquel día. En aquel día no va a haber esto que la voy perdiendo con los días, con las semanas. En aquel día vamos a entrar al gozo del Señor. En aquel día, ese gozo no se nos va a ir más. Hoy hablábamos con un hermano a la mañana, con el papá de Oliver, que anda por ahí. Oliver parece que estaba conectado. Y yo le decía un pasaje que encontré leyendo un libro que algunos que están acá están leyendo, que está en Isaías 26, 19, donde dice que los que resuciten en el día postrero se van a levantar de sus tumbas cantando y dando voces de júbilo. No, porque esa va a ser la experiencia. Yo tal vez, o quiera, si resucito en ese día, buscar dónde están mis padres, mis hijos. No va a ser así. Voy a resucitar si muero antes que venga el Señor. Todavía tengo la esperanza de que esté vivo cuando el Señor vuelva. Pero si muero antes, el día que resucite, voy a resucitar dando voces de júbilo, cantando, porque he entrado al gozo interminable de mi Señor. Pero tenemos que prepararnos, tenemos que desearlo con pasión, tenemos que anhelarlo, tenemos que contagiar a todos los que podamos con esta bendita gloria de que Jesús viene pronto y con Él su galardón, su premio. Muy bien, hasta acá lo que yo hoy tenía para compartirles. No sé, tenemos creo un ratito, unos 15 minutos. No sé si hay alguna pregunta, algún aporte.
En 2 semanas vamos a hablar de las 70 semanas de Daniel. Un tema que va a requerir cierta atención de nuestra parte. Vamos a obedecer a Jesús, que nos dijo: el que le entienda. Les estoy hablando de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Así que vamos a tener que ir a Daniel 9. Si alguno quiere empezar a leerla, bien. Si no, yo la semana próxima voy a acotar el rango de lectura. Pero vamos a ir a Daniel 9 y a la profecía de las 70 semanas de Daniel. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta o algún aporte. Bueno, ahí pone algo Iñaki, sí, te vi Iñaki que entraste. Ah, con la parábola de los talentos. ¿Hay alguna pregunta? Yo quería decir que es la primera vez en tantos años, en realidad nunca la entendí. Acabo de entender, porque siempre se me hizo lío entre dones, talentos. Lo que dijiste vos, Gustavo, esta explicación estuvo muy buena, así que se me hizo luz lo de la parábola de los talentos, realmente. Muy bueno. Lo acabo de entender, confieso. Sí, a ver, repito que están sujetas a interpretaciones. Yo les di mi interpretación. Siempre es bueno que ustedes repasen todo análisis bíblico, que repasen, que oren y que no se queden con mi interpretación. Pero creo que sí que hace referencia a eso, perdón. Sí, no sé, se mezclaron ahí, me parece, dos opiniones. Pensaba recién cuando vos comentabas esto del tema del tiempo, ¿no? Que un talento eran muchos años de trabajo, el valor que tenía el talento, ¿no? Y no sé por qué se me vino que de alguna manera el tiempo es lo más valioso que tiene el ser humano y que es lo que más nos cuesta entregarle a Dios, ¿no? Y yo pensaba de la vida mía, cuánto tiempo realmente le he rendido esto de decir, bueno, vivo para vos, 100%. No, no lo puedo expresar con otras palabras, pero creo que uno siempre tiene proyectos, profesión, estudio, servicio, trabajo, familia, pero esto es otra cosa, me parece. Por lo menos así lo entendí recién. Sí, y no es un llamado a dejar el trabajo, la familia y lo que hacemos. Nadie está diciendo eso, ¿no? Digo, para pero puedo estar enamorado de Jesús mientras trabajo, enamorado de Jesús mientras estoy ayudando en la casa. Yo antes hablé de un librito que se llama La práctica de la presencia de Dios, que es de un hermano católico, el hermano Lorenzo. Y él, la realidad, que toda su experiencia espiritual de amor y de enamoramiento por Jesús lo hacía en la cocina de un convento. Él era el cocinero del convento, ¿no? Y mientras cocinaba y mientras limpiaba, él estaba enamorado de su Señor. Así que no es que tenemos que dejar de hacer todo para arrodillarnos a orar y no hacer más nada en nuestras vidas, ¿no? Muy bien. A ver, Juli, no sé si
¿Vos tenías algo? Estoy activando el micrófono. Estamos hablando acá con Juli. No, me quedé pensando en lo que dijo Pri. Es fuerte. Yo no había sacado el cálculo esto de los talentos, que equivale a más o menos 16 años de trabajo. Y es como que hoy viene alguien y lo relaciona, bueno, con mi trabajo, que tenemos que manejar presupuestos y qué sé yo. Y te da un crédito equivalente a cuotas de 16 años, ¿no? O sea, es mucho, me refiero a mucho, era el significado de cada talento. Y un poco referido a lo que dice Pri, pienso, ¿no? Me hace acordar un libro que leí una vez de Yancey, que él me menciona que visita un grupo cristiano, tipo monjes, no me puedo acordar bien dónde, me parece que era en la India, y que ellos dedicaban cada hora de trabajo, cada vez que pasaba una hora, dedicaban unos ciertos minutos a orar o a concentrarse, como disciplinándose a enfocarse en el Señor de nuevo, ¿no? Cada una hora, ¿no? Yo no digo que tenga que ser así, ni que sea esto como un protocolo, ¿no? Pero yo me miro a mí mismo, cuánto de mi tiempo estoy pensando en las cosas del reino. Por supuesto trabajamos y hacemos cosas y por ahí nuestra mente está absorta en cuestiones de trabajo o de otras cosas, ¿no? Pero, pero creo que es una actitud del corazón y que si le pedimos al Espíritu Santo y al Señor que nos ayude a enfocarnos, eh, pienso yo en la práctica de esto, ¿no? ¿Cómo hacemos, ¿no? Para que nuestra vida esté enfocada 100% en el Señor, ¿no? Y en nuestro tiempo y en nuestro trabajo y todo, que podamos hacerlo como para Él, ¿no? Y de esta Sí, manera estar preparado, ¿no? ¿Puedo decir creo que no es... algo más también? Perdón. Sí, No, que cuando hablaba Ronnie, pensaba en que, digamos, no es separado el trabajo de nuestra vida en Cristo, es como que, digamos, sino que en el tiempo que nosotros estamos en nuestro trabajo, poder llevar a Jesús y hacer esto que decías de los talentos, digamos, trasladar lo que tenemos de Él a los otros, ¿no? Si nuestro trabajo es con personas, y si no, también, o sea, como que orar sin cesar, como dice la palabra también, y estar como todo el tiempo viviendo en el Espíritu, digamos. sí. Amén. Puede aparecer la idea que lo que tenemos que hacer es hacer algunas cosas. Y es verdad que la última parábola habla de hacer. Es real. Pero especial, y la primera también. Pero la parábola del medio no habla tanto de hacer. Habla de un me sale sentimiento, de una actitud, de una decisión de amar a Jesús hasta el final. Hablaba también con algunos aquella experiencia que vemos en las escrituras de Marta y María. Porque ahí Marta estaba muy preocupada por servir a Jesús y a sus discípulos. Y estaba molesta con su hermana y estaba molesta con Jesús también, porque Jesús no le decía que la ayudara. Y Jesús le dice, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas. Y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada.
Entonces me parece que hay un inicio en todo esto que tiene que ver con la contemplación de Jesús. Por eso hablé de algunos místicos, con un enamoramiento del Señor, con la búsqueda de eso. Porque si lo buscamos, lo vamos a encontrar. Si buscamos esa relación, yo creo que Él está más interesado que nosotros en esta ida y vuelta de amor, de pasión, deseando ese día donde lo podamos ver claramente, lo podamos ver cara a cara. Juli, vos habías levantado la mano, dice acá. Sí, a ver. A ver, voy a intentar. No soy muy ducho con el... Sí. Sí, en realidad, bueno, hola, ¿cómo andan? Buenas noches. Yo justo llegué para la parábola y venía escuchándola, con, bueno, con atención, ¿no? Y me quedé siempre, yo lo he leído esto, y me quedé con esa pregunta. Yo para mí el último actúa de forma honesta, digamos, como haría cualquier persona de bien. ¿Qué vas a hacer vos con algo que no es tuyo? Así venga, ponele por decirte, hoy en día cualquier persona y me ponga 6 años de mi sueldo encima, yo actuaría con honestidad, digamos. O sea, diría, esto no es mío, de última que lo guardo, si querés, pero no voy a hacer usufructo de eso. Me parece que el último, a pesar de todo, está actuando con honestidad. Por eso entro en estas incongruencias. Yo quizás pecaría y haría lo mismo que él, digamos, porque no es mío, digamos, no me lo gané con el sudor de mi frente ni con lo que produje con mis manos. Siento que no conlleva sobre mi vida, digamos, porque yo no haría nada con lo que no es mío. Sí, a ver, dos cosas. Primero, porque voy a hacer referencia a algo, Iñaki, que también creo que hizo Ronnie. No sé si alguien más. Cuando yo hago tú una relación entre un talento y dinero, es para que tengamos una idea de cuando Jesús habla de talento, de cuánto está hablando, cuál es el valor de un talento. Pero no significa que en la parábola de Jesús ese talento sea dinero físico real. La otra cosa que decís, Iñaki, es que la realidad es real que el talento no era de ninguno de estas personas, pero es real que el dueño de los talentos le había confiado a estas personas. No solamente que lo guardara, sino que lo hicieran fructificar. Entonces ahí creo que está el problema de esta tercera persona. No lo define como un deshonesto, pero sí tal vez como un negligente en aquella riqueza que el Señor le dio. Entonces, lo que creo que tenemos que ver, a todos le digo, no solo a Iñaki, es que lo que Dios nos dio es muy grande, es muy valioso, es muy hermoso. Y no podemos guardarlo, es egoísta que lo que Dios nos dio no lo podamos dar, no lo demos a otros. Es egoísta que lo disfrutemos nosotros y no lo podamos multiplicar y gozar o hacer gozar o alegrar a otros con aquello que nosotros nos estamos alegrando. Yo creo que este es el foco o el centro de la tercera parábola, ¿no? Sí, Julieta dice, es la gracia, y se me fue. este,
pero es la gracia de Dios. Dios sobre nosotros. Hay una frase que Oliver puso ahí, que entiendo que es una frase de una canción de un cantante brasilero, de Asaf Borba, ¿no? La frase dice: es posible dar sin amar, pero es imposible amar sin dar, ¿no? Y es real. Cuando amamos a Jesús, amamos las cosas que Jesús ama y a quienes Jesús ama, y le damos a Jesús de nuestro amor, pero le damos a los demás de lo que Jesús nos da, ¿no? Y nuestra vida espiritual es eso. Pero ustedes imagínense, y ya con esto termino porque estamos sobre la hora, que en los momentos difíciles que van a venir, este enamoramiento por Jesús es crucial, es fundamental. La primera iglesia pasó por momentos muy difíciles, pero estaban enamorados de Jesús. Así soportaban las contrariedades, las persecuciones. Así también iban a la muerte, con una alegría, con un gozo. Nada los podía parar. Ellos sabían que matándolos se iban con el Señor, que viviendo en esta vida vivían para Cristo. Y ese era el todo de ellos. Y tiene que ser el todo nuestro. Más aún, cuando las señales nos muestran cada vez más nítidamente que ese día se acerca. Amén. Muy bien, hermanos. Quiero pedirle, a ver, necesitamos, me parece que no te lo pedí la reunión pasada, Aldo, necesitamos una oración peruana para terminar este tiempo. ¿Puede ser? Amén, amén. Bueno, saludos con todos. Yo me quedo con esta parte antes de orar. Primero, para mí es una alegría estar aquí y poder compartir con todos ustedes. Pero creo que me quedo con esta parte que creo que es muy importante, poder tener una intimidad profunda con nuestro amado Señor, con el Padre, el Espíritu, porque creo que esto nos va a llevar al otro, ¿no? Creo que cuando amamos, cuando estamos buscando esa profundidad en nuestro corazón, en el Espíritu, es lo que nos va a llevar a hacer otras cosas. Cuando estamos enamorados, por ejemplo, con los que nos hemos casado, hacemos locuras por la persona que amamos. Entonces creo que esto va a ocurrir cuando vamos a Jesús. Vamos a hacer esto, ¿no? Darlo todo por Jesús, ¿no? Y buscar el tiempo Amén. para hacer su obra, ¿no? Oramos. Padre, gracias Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque eres tú quien nos guías en tu espíritu y nos hablas, Señor, en esta noche. Danos revelación, entendimiento, claridad cada día en nuestra vida para poder compartir y transmitir esta palabra, Señor, a tus hijos y llevarla, Señor, y poner en práctica día a día en donde estamos, Señor, en casa, en trabajo, donde tú nos lleves, Padre. Gracias por este tiempo con mis hermanos. Guárdanos y que sea tu voluntad siempre en nuestras vidas, Señor. Gracias, Jesús. Amén. En tu nombre. Amén. Amén. Bueno, hermanos, gracias. Yo calculo que antes que termine el día les paso el apunte y entiendo que nos volvemos a ver el miércoles 24 de septiembre. Bye, bye. Chao, gracias.